Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta jornada del ciclo de diálogos tributarios, organizada por la Secretaría de Capacitación y Cultura, de AEFIP, Mesa Directiva Nacional, y la Universidad Maimónides. Hoy vamos a iniciar esta jornada con las novedades de actualidad impositiva y de seguridad social, que va a exponer la doctora Cristina Mansilla, y después, acto seguido, el doctor Ferré Olivé va a exponer el tema específico del día de la fecha, que es política fiscal y cambio climático. Bueno, les quiero recordar a todos que, bueno, quienes cumplan con el 75% de asistencia a esta jornada anual, a fin de año la Universidad UMAY y AEFIP van a emitir el certificado de asistencia a todo el ciclo, por lo cual es muy importante que hoy nos den el presente en el formulario que vamos a colgar ahora en el chat, en un link, que lo vayan completando para poder computar la asistencia a la jornada. Bueno, les quiero recordar también que la misma es apta para hipoacústicos y que todas las preguntas que surjan, que por favor las vayan volcando en el chat, que al final de las exposiciones las vamos a ir formulando a los expositores. Así que bueno, les cedo la palabra a Cristina Mansilla. Adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos han saludado a través del chat. Bueno, bienvenidos a esta jornada y como siempre hemos preparado un material que paso ya a compartir con ustedes, el cual como siempre es un resumen de las novedades, como dijo Rocío, impositivas y previsionales del último mes. Como cada jornada lo que hacemos es respetar los periodos de corte, es decir, plasmar qué es lo que se ha publicado en esta oportunidad, y nos vamos a negar que hacemos una selección de aquellas publicaciones más relevantes, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo para exponer todo. Así que siempre y siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, en primer lugar nos encontramos con la resolución 1129. Esta resolución 1129 es de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta resolución, que se publicó el 26 de junio, está vinculado a un dictamen profesional que exige la administración para poder hacer la devolución de los saldos a favor de IVA vinculados con el recupero ante operaciones de exportación. Recordemos que dentro de los distintos regímenes de recupero de gravámenes, porque no solamente es reintegro de IVA por exportaciones, también están las devoluciones de crédito fiscal, devoluciones de saldos técnicos de IVA ante la adquisición de activo fijo para afectar a los ciclos productivos, que transcurridos 6 meses se puede solicitar la devolución, la cual queda sujeto a un control mensual de su aplicación a lo que es el ciclo operativo. Por eso es que ante la existencia de distintos regímenes, la administración solicita un dictamen de contador público con firma certificada por el Consejo, quien debe expedirse sobre la razonabilidad, existencia y legitimidad de este impuesto al valor agregado que estoy pidiendo me sea restituido. Aquí este informe, que toma un alto grado de relevancia. ¿Por qué? Porque esto implica responsabilidad para el profesional que emite ese dictamen, y donde, si el fisco llegara a detectar inconsistencias, hoy puede llegar a ser denunciado junto con el solicitante de la devolución por régimen penal tributario. A lo cual ese informe de contador público está vinculado con el recupero dispuesto en la Resolución General 5173, resolución que reemplazó a la 2000 de reintegros de IVA. Esa resolución general expresamente prevé este informe, y lo que hizo la Federación Argentina en esa
resolución 1129 fue establecer en un anexo cuáles son las pautas de control, cuáles son los procedimientos que tendría que seguir ese profesional para poder cumplir y emitir un informe que luego se va a certificar siguiendo pautas de auditoría por parte del Consejo Profesional, donde este profesional tenga la matrícula. Por eso me pareció que era relevante, porque es una pregunta bastante recurrente, el alcance de responsabilidad. Siguiendo cronológicamente, el 27 de junio se publicó la Resolución General 5517. Esta resolución se vincula con intercambio automático de información. Recordemos que la Resolución General de AFIP 4056 estableció un régimen de información a cargo de las entidades financieras, en este caso entidades financieras locales, quienes respecto de cuentas bancarias o movimientos financieros, participaciones en, por ejemplo, fondos comunes de inversión que ofrecen los bancos, cuando el titular de la cuenta o inversión sea un sujeto no residente y la Argentina tenga convenios de intercambio de información, ya sea a requerimiento o ya sea automático, de acuerdo a las normas dispuestas por la OCDE, la entidad está obligada a cumplir con ese régimen informativo. Caso contrario, las sanciones son agravadas. Y aquí lo que se extrae de relevancia a esta resolución 5517 es que hoy se incorpora el acuerdo de intercambio de información entre el gobierno de Estados Unidos y la República Argentina para el intercambio en materia tributaria, acuerdo suscripto el 23 de diciembre del 2016, donde se autoriza, ¿sí? En este caso, se está autorizando ahí está. Sí, me habían silenciado. Sí. Ahí está. Como les decía, este acuerdo de intercambio con fines fiscales implica que las entidades financieras van a informar a Estados Unidos cuentas pertenecientes a residentes norteamericanos y viceversa. Estados Unidos informaría a Argentina porque va a haber un intercambio automático de información. Y hoy, con la vigencia del régimen de exteriorización de activos, esta es una información más que relevante para el organismo. Con lo cual, lo que ha dispuesto la resolución es extender el plazo de información entre el 1 y el 31 de julio del 2024 inclusive. La Resolución General 5518, también publicada el 27 de junio, se vincula con el cómputo de plazos porque recordemos que originalmente la Resolución General 1983, que es conocida como la Resolución General que fija la feria fiscal, estableció que durante determinados periodos del año, enero y julio, atendiendo a ferias judiciales que dispone el Poder Judicial de la Nación, no se van a computar los plazos previstos en distintos procedimientos y en este caso vigentes ante la Administración Federal, vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de tributos. Recordemos que la resolución 1983, que se actualiza anualmente cuando determinamos las ferias, esta resolución establece que ¿se podrá notificar un requerimiento por domicilio fiscal electrónico? Por supuesto. ¿Se puede notificar una orden de intervención abriendo un nuevo caso? Por supuesto. ¿Se puede notificar una verificación? Por supuesto. Lo que no puedo es computar plazos. Ahora, cuidado, porque si lo que se notifica durante la feria, por ejemplo,
es una sanción de multa o una clausura, como ya está cerrado el caso, eso es como una habilitación en feria, con lo cual en esos casos no se interrumpe. Pero todo lo que yo notifique, en este caso un procedimiento en proceso, la apertura, recién contarían los plazos a partir del primer día hábil inmediato siguiente a la habilitación de los periodos, haber terminado la feria. En este caso, cuidado porque en el caso de la acordada 16 del 17 de mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia dispuso que la feria judicial, tanto para tribunales federales como para tribunales nacionales de la capital federal, va a ser entre el 15 y el 26 de julio, ambas fechas. Lo que hizo la administración en este caso es tomar ese mismo rango para definir en ese periodo feria administrativa fiscal. ¿Sí? Vuelvo a insistir, ¿pueden notificar? Sí, lo que no pueden es comenzar el cómputo de los plazos para determinar el cumplimiento. A continuación, sí, a ver, esperen que se fue muy rápido, ahí está. A continuación tenemos la Resolución General 5519, también publicada el 27 de junio, respecto del plazo para presentar el formulario de declaración jurada 572 IRADIR. Esta declaración jurada, que es una forma, un derecho del, como dice allí, que es sujeto todo aquel que se desempeña en un cargo público, incluidos cargos electivos, quien trabaja en relación de dependencia, jubilado, pensionado, retirado o que perciba un subsidio vinculado con el trabajo personal, en la medida que esté sujeto al pago del gravamen, así como asignaciones mensuales y vitalicias por parte de presidentes y vicepresidentes, dispuesto por la Ley 24.018, si está alcanzado por retenciones de impuesto a las ganancias, tiene derecho a informar a su agente de retención algunas deducciones, algunos ingresos que se denominan pluriempleo, que son obligatorios y que el agente de retención no tiene conocimiento, salvo que lo exteriorice el interesado, en este caso, el trabajador jubilado o pensionado, a través de esta declaración jurada que se presenta a través de la página web del organismo. La resolución general 5514 ya había prorrogado la presentación hasta el 30 de junio, ¿sí? Para el periodo fiscal 2023, que originalmente los cierres del 572 son en marzo de cada año. Bueno, la resolución general 5519, frente a la publicación de la ley de medidas fiscales, donde algunas reformas de impuesto a las ganancias van a impactar en las declaraciones juradas, ha decidido una nueva prórroga hasta el 15 de julio del 2024 para presentar el 572 CIRADIG. Esto es importante porque ahora les voy a comentar cuál es una de las modificaciones que ya se ha reglamentado y que ustedes tendrían derecho a aplicar y presentar una nueva declaración jurada. Porque una vez que transcurra el día 15, el día 16 se cerró el 572 y toda erogación que no hayan notificado pierden la deducción y todo ingreso omitido por relación de dependencia con otros entes, jubilaciones o pensiones no exteriorizados, habilita al fisco a exigirles que presenten la declaración jurada como contribuyentes responsables del gravamen. Y ahora sí, el decreto 552 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado el 1 de julio, estableció el pago de un bono extraordinario previsional. ¿En qué se funda este pago del bono? En la entrada en vigencia de la Ley 27.609,
donde se definió el índice de movilidad jubilatoria, el cual comenzaba a aplicarse a partir de marzo del 2021, lamentablemente la fórmula no ha, digamos, resguardado el riesgo inflacionario que afecta y afectaba a los beneficios previsionales de adultos mayores, así como otros ingresos que perciben estas personas. Por eso, la ley 27.609, lamentablemente, como nos dice el considerando del decreto, implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente para aquellos que obtienen menores ingresos, es decir, para aquel jubilado monotributista que cobra la jubilación mínima, para aquel jubilado por edad avanzada, para aquel jubilado que no ha llegado a todos los años de aporte y cobra la prestación básica, la PUAM, la prestación universal de asistencia al adulto mayor. Entonces, resulta necesario para el sostenimiento de, digamos, del nivel de vida de estas personas, otorgar ayudas económicas previsionales por diferentes montos. Todas ellas se han ido abonando desde el mes de enero hasta junio 2024 para mantener el poder adquisitivo de estas personas de la tercera edad. Y por ello, a través del decreto 552, el presidente decreta otorgar un bono extraordinario por un monto de 70.000 pesos con carácter no remunerativo para julio 2024. Les comento que este bono, además, va a alcanzar a madres de más de 7 hijos, también va a alcanzar a jubilaciones por PUAM, es decir, todo aquel que hoy tenga beneficio previsional, no va a haber una discriminación por monto de ingresos. La Resolución General 5.520, publicada el 1 de julio, se vincula a regímenes de percepción sobre importaciones. Esta es una nueva prórroga porque la resolución 2281 de AFIP estableció un régimen de percepción de impuesto a las ganancias para importaciones definitivas donde el agente de percepción es aduana y que incluye también a esa importación originada en zona franca de terceros países o el área franca del territorio aduanero general o especial, como es Tierra del Fuego. Y la resolución 2937 estableció un régimen de percepción de IVA, también a cargo de aduana, que se hace efectivo con la importación definitiva de cosas muebles grabadas, en este caso, también originadas en áreas francas de territorios aduaneros, como Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con estas dos percepciones? Se volvieron a suspender, se prorroga la suspensión hasta el 31 de diciembre. ¿De qué? De los certificados de no retención. Si un importador obtuvo este certificado de no retención, se suspendió, ¿sí?, la vigencia, es decir, mantiene el beneficio. La Resolución General 5.521 se vincula con la deducción de alquileres en impuesto a las ganancias. Esta es una de las razones por las cuales se prorrogó nuevamente la presentación del 572 IRADIF, porque ya la ley 27.737 había dispuesto diversos incentivos, en este caso aplicables a locación de inmuebles. Es decir, en la ley 27.737 establece beneficios en monotributo, en ganancias, en impuesto al valor agregado. En esta oportunidad, con impuesto a las ganancias, se modificó la ley en el artículo 85, estableciendo que en ese caso, sobre el monto total de alquileres, siempre con destino casa-habitación, tanto el locador como el locatario pueden deducir
En este caso, un 10% adicional. Claro que cuando se publicó la resolución 4003 no se había modificado hasta ahora. La resolución 5521 la actualiza y dispone que en el formulario 572 IRADIC trabajador, aun cuando el locador hubiera optado por declarar los alquileres a través del régimen simplificado para el pequeño contribuyente y adjunte copia del contrato en formato PDF, si es trabajador en relación de dependencia, jubilado o pensionado, podrá computar en el campo otras deducciones el concepto del 10% adicional por locación de inmuebles destinados a casa-habitación. O sea, este beneficio alcanza locatario y locador. Si ustedes van al 572 ya está habilitado y esto implica que la declaración jurada informativa para todos aquellos que superen un monto determinado, que la última actualización eran 6.600.000 ingreso bruto anual, que significa todo ingreso exento, no alcanzado o grabado, se suma, tiene que conformar la base para definir si tengo o no que hacer la presentación de la declaración jurada informativa, tanto de ingresos como patrimonial, que vence el 30 de septiembre 2024 inclusive. Y siguiendo, solamente hice una enumeración de los títulos que alcanza la ley 27.742, publicada en Boletín el 8 de julio, es la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta ley aún falta reglamentar tanto por el Ministerio de Economía, nada más que ya se promulgó, pero falta la reglamentación de su aplicación, así como la reglamentación en su aplicación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta ley declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Se dispone en esta ley la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado y modernización laboral, y se crea el régimen de incentivo para grandes inversiones que se conoce con la sigla RIGI. La ley 27.743, también publicada el 8 de julio, conocida como medidas fiscales paliativas y relevantes, crea un régimen de exteriorización, un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, un plan de pagos. También se implica la creación de un régimen de regularización de activos, más conocido como un blanqueo. Se crea el régimen especial del ingreso de impuestos sobre los bienes personales. Es un régimen de pago anticipado de 5 años sobre bienes personales. Y, por supuesto, hubo modificaciones a la ley de bienes personales. Se deroga el impuesto a la transferencia inmuebles para personas físicas y sucesiones indivisas. Se modifica en muchos artículos la ley de impuesto a las ganancias y les adelanto que se derogó el impuesto cedular de cuarta categoría. Se modifica impuesto al valor agregado, se modifica monotributo, entre otras medidas fiscales. Vuelvo a insistir, aún falta la reglamentación, solamente está la ley promulgada. El decreto 603, publicado el 10 de julio, ¿sí?, nos hace referencia a lo que hoy conocemos como artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la cual nos define qué es una jurisdicción no cooperante, y una jurisdicción no cooperante se refiere a aquellos países, jurisdicciones, dominios, y acá lo relevante es que no tengan ni un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o que hayan suscrito convenio para evitar doble imposición. Es decir, son países o jurisdicciones que no comparten información. Hasta
Hace un año, uno de los países no cooperantes era Paraguay. Hoy salió de la lista. Y en esta oportunidad, el decreto 603 nos informa que ha habido otra modificación de jurisdicciones no cooperantes y se retira del listado a Burkina Faso, Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, República de Ruanda y la República Popular de Benín como la República Socialista de Vietnam. Por eso, cuando se tiene que evaluar en un procedimiento de fiscalización el tratamiento, porque si es jurisdicción no cooperante, hay criterios distintos de imputación, hay criterios que nos permiten ciertas restricciones en materia de deducciones, al igual que exenciones. Bueno, depende de las fechas de ajuste, hay que ir a ver la lista dinámica que tiene la página web de la administración, en la cual a partir de qué fecha se retiran del listado algunos países y quiénes están dentro de ese listado dinámico. Porque en el artículo 24 del decreto reglamentario, ustedes tienen un listado, pero ese listado va modificándose permanentemente. Por eso es de cuidado. Y la resolución 5523, publicada hoy 11 de julio, se vincula a una prórroga de recategorización de monotributo. Recordemos que este procedimiento es obligatorio para todo responsable del régimen simplificado, que cada 6 meses, para determinar si cambia de categoría, ya sea en más o en menos, tiene que evaluar los ingresos brutos de los últimos 12 meses y de esta manera, si corresponde la modificación de categoría, la informa, lo mismo que si se modifica el alquiler devengado o se modifican los precios unitarios. Pero si este contribuyente no cambia de categoría, no hace ningún trámite. Bien, la recategorización se realiza cada 6 meses entre los periodos de enero, en este caso, los periodos de pago son entre el 1 de agosto y el 31 de enero. ¿Qué pasa? Ahora se nos viene una recategorización. ¿Qué hizo la administración? Entendió que el plazo para la recategorización del régimen simplificado se prorroga hasta el 2 de agosto. ¿Por qué? Justamente, al igual que impuesto a las ganancias, porque la ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes ha modificado los montos de ingresos brutos, entre otros beneficios, que implica que un contribuyente pueda quedar en la misma categoría o que no sea excluido del régimen simplificado. Y hasta aquí las novedades de este mes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Cuántos cambios que hay para tener en cuenta? Ya lo creo. Bueno, excelente. Bueno, vamos a pasarle ahora a Edgardo la palabra para arrancar con el tema, entonces. Edgardo. Bárbaro. Ahí está. Gracias, Rocío. Excelente. Gracias, Cristina. Bárbaro. Bueno, vamos a continuar con esta actividad. Bueno, ahora vamos a compartir una pantalla. Bueno, lo que vamos a trabajar nosotros acá va a ser, la idea es ver un poco qué efectos tiene el cambio climático en las distintas políticas fiscales que van tomando los países. Se está trabajando mucho en general en estos temas con bloques de países, porque lo que estamos viendo es que en temas de controles ambientales, la Unión Europea está teniendo ciertos avances, ¿no?, con respecto al tema ambiental, y nuestros bloques no están avanzando tanto en ese tema. Yo estaba leyendo el otro día, esta semana, que estuvo la reunión del Mercosur, lamentablemente no se han llegado a algunos acuerdos, especialmente en el tema que nos ocupa, el tema ambiental entre los países
que conforman el Mercosur. Es un aspecto que ha ido dando en todas las reuniones del Mercosur, pero en esta última no se ha llegado a un acuerdo, digamos, de estos temas. Vamos a ver cómo se va trabajando en el futuro, porque es muy importante consensuar dentro de los países miembros de cada bloque y no trabajar en forma unilateral estos temas. Entonces, lo que vamos a ver rápidamente va a ser un análisis de qué es lo que se puede implementar de la política fiscal, qué impuestos ambientales se pueden aplicar, cómo se van a aplicar los mismos, qué controles administrativos se pueden desarrollar con respecto a estos temas. Vamos a compartir un material que vamos a ver ahora, si ya se los traslado. Ahí creo que está bien, ¿no? Bárbaro. Listo. Si está bien, ya comenzamos. Ahí estaba viendo unas preguntas para Cristina, que las veo ahí. No sé, ¿las contestás ahora o las contestás después, Cristina? Si les parece, Rocío, puedo contestarle a, acá, por ejemplo, me preguntó Daniel, Daniel Salica, ¿sí? ¿Querés leer la pregunta? Si no, se la contesto, ¿Quieren que las lea? por favor. Daniel Salica, sobre la eliminación del impuesto cedular de cuarta categoría. O sea, que por más que tenga ganancias en inversiones, fondos comunes de inversión, acciones y CEDAR, ¿no lo declaro? Daniel, igual te contesté por chat mientras estaba armando su presentación Edgardo. En realidad, lo que se deroga es el régimen cedular de mayores ingresos que está previsto en el artículo 101 y siguientes de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Era el régimen de retención para trabajadores en relación de dependencia, jubilados de cuarta categoría. Eso es lo que se deroga. Volvemos al régimen general de la 4003 con el viejo régimen de cómo nos retenían mensualmente. Sueldo más la 12ª parte del aguinaldo. Lo que es renta financiera, CDR, acciones, títulos, lo que vos vendas, es renta financiera. Esa renta financiera califica en segunda categoría y eso lo seguís declarando por fuera de lo que es cuarta a través del régimen cedular previsto en los artículos 95 a 98 inclusive, dependiendo si es un rendimiento, si es una enajenación de activo financiero. Y tenía otra pregunta más por ahí, creo, La ¿no? siguiente, Geraldine consulta. Respecto a la feria fiscal, en el caso de haberse notificado un acta de infracción con anterioridad al inicio de la feria, ¿se computa el plazo de la feria para computar la fecha en la cual queda firme o para ello no se considera la suspensión del plazo? Excelente pregunta, Geraldine, porque sobre eso hay un dictamen de la Administración que en materia sancionatoria los plazos no se suspenden durante la feria. Se mantiene, por supuesto, días hábiles, pero no interrumpe el conteo del plazo. Ese conteo hubiera sido, como te digo, para un procedimiento preparatorio, un requerimiento, una notificación de orden, no cuando ya tenés la tipificación penal, en este caso de una infracción, que ya entró en curso. No hay más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina, todo muy claro. Bárbaro, listo. Entonces vamos a entrar un poco en este tema. Acá lo que hay que plantear siempre es analizar, vamos a ir a un ordenamiento de una política fiscal que no va solo a esa política fiscal, porque va a estar relacionado con otros actores que hacen a los sectores económicos, energéticos, de la salud, etcétera, en esta temática en particular. Y los problemas ambientales que nosotros ya conocemos, ¿no? Tienen un efecto en el cual hay ciertas situaciones que están produciendo un deterioro en el ambiente. Por eso se realizan ciertos acuerdos, ciertas convenciones, conferencias internacionales para tratar estos temas. Uno de los más salientes es el tema de la disminución de la capa de ozono,
el tema del óxido de azufre, qué efectos tiene esa disminución, cómo se va a trabajar con respecto a ese efecto negativo para el ambiente y para la salud de las personas, ¿no? Pues la disminución de la capa de ozono implica un tema también sanitario. El tema del cambio climático, el tema central, que es el de los 7 gases de efecto invernadero, que se produce un deterioro en el ambiente porque hay un incremento en las temperaturas y ese incremento en las temperaturas va a ir produciendo ciertos desequilibrios en el clima mundial y eso puede traer desertificación, puede traer sequías, puede traer inundaciones, etc. El tema de los residuos es otro tema que ya se está trabajando actualmente mucho con el tema de la economía circular, ¿está bien? A los efectos de lograr criterios de reutilización, reciclaje de los residuos. Y acá un tema interesante, no solo residuos de tipo nuclear, sino también el residuo de tipo informático. Las especies vivas, Argentina ha firmado ya distintas leyes por las cuales adhiere a convenciones de cuidado de especies vivas. Tengan en cuenta la importancia que tiene para nuestro país todo lo que sea la vida silvestre, el cuidado de los bosques, los parques nacionales, etc. La actividad industrial, ¿en qué sentido? La actividad industrial, porque en la propia actividad industrial, en los procesos, se va dando situaciones en las cuales se produce emisión de gases de efecto invernadero, lo que trae como aparejado el problema en sí del deterioro del ambiente, ¿no? Y la existencia de contaminación ambiental. La energía es fundamental en este tema porque la energía nos va a decir cómo va a estar conformada la matriz energética y esa matriz energética tiene que pasar de ser de combustibles fósiles no renovables a energías alternativas o energías renovables, llámese, ¿no?, energía eólica, energía solar. Y las actividades agrícolas y ganaderas también tienen su efecto porque produce, por ejemplo, el ganado produce muchos efectos con relación al metano y en las actividades agrícolas hay efectos que se pueden dar con la utilización de fertilizantes, salinización de los suelos, etc. O sea que estamos ante un cúmulo de problemas ambientales que hay que atacarlos. Y estos problemas no son solamente locales, no es lo que nosotros vemos en nuestros propios ámbitos, pero muy importante, obviamente local, sino que pueden ser globales y van a ser globales. ¿El local en qué sentido? El local en el sentido de que el aire, el suelo, va a estar afectado para las poblaciones y tiene un efecto directo en esa población local. ¿Por qué? Porque ese efecto se va a dar que se contamina el suelo, el aire, el paisaje, etc. Y todo eso va a repercutir en zonas locales y puede ser sectores marginales o con pocos ingresos, ¿no? Las regionales o transaccionales se relacionan con la existencia de problemas ambientales que afectan a una o más jurisdicciones. Eso puede ser de carácter local o puede ser internacional. Recuerden nosotros cuando tuvimos el tema con las pasteras de Chile, de Uruguay, con Fray Bentos, ahí tuvimos que trabajar todo ese tema por el tema de que considerábamos que nos generaba un perjuicio la inversión finlandesa en Uruguay con respecto a las pasteras. Y las globales son aquellos problemas ambientales que tienen efecto a nivel mundial. Los más salientes de estos problemas globales podemos indicar que son la quema de combustible fósil y la deforestación. ¿No bien? Son los que ocupan la mayor importancia en estos problemas globales. Y nosotros decimos, bueno, hay que hacer una política fiscal, plantear una política fiscal con este tema, que hay que analizar. Bueno, con el tema global, en su momento, un doctrinario noruego, Agnar Sandmo, había indicado que habría que empezar a evaluar la posibilidad de efectuar algún tipo de impuesto global de carácter ambiental, en función a lo que va, digamos, contaminando cada país, hacer un aporte para aquellos que contaminan más que otros en base a un parámetro, y en función de eso recaudar ese tributo y aplicarlo para una recaudación global y aplicarlo para la mejora del ambiente en todo el mundo. El tema acá obviamente es quién administra este fondo global, si son los países más importantes en sentido económico, que son los países de la OCDE, o si lo tendrían que hacer países de los denominados ecológicos o verdes, como puede ser Costa Rica, Honduras, Ecuador, etc. ¿Estamos? Entonces acá el problema es ese, a carácter local, a nivel tributario, generalmente la figura que se va a utilizar va a ser la de la tasa, ¿está bien? La tasa ambiental de carácter local aplicable a tratamiento de algún tipo de residuo, por ejemplo. Y acá lo que vemos es
digamos, ¿por qué el grado y medio? El grado y medio, que es tan célebre en el tema, se fijó en el Acuerdo de París, indicando que habría que mantener desde la era preindustrial a la fecha que el incremento en la temperatura no exceda del grado y medio. Porque si excede más del grado y medio, va a traer problemas de carácter ambiental. Entonces, acá lo que indica es que el tratamiento que tiene, por ejemplo, el impacto en las sequías y en todo lo que sea incendios forestales, a 1,5 grados va a tener un tratamiento, ¿no?, con distintas dificultades en esas áreas, pero a 2 grados se va a incrementar, a 3 grados más, y fíjense, a 4 grados ya va a haber sequías extremas, ¿no? O sea, ya se va a tornar casi imposible la vida en la Tierra. Estos son estudios que se vienen haciendo en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas. Se efectuó, esta gráfica está relacionada con los 50 años, ¿no?, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y son aspectos que obviamente hay que analizarlos a través de carácter internacional y también carácter nacional, ¿no? Nosotros hemos adherido al Acuerdo de París, y obviamente tenemos que tener en cuenta estos parámetros. En lo que sea las comidas, por ejemplo, dice a 1,5 grados va a haber problemas en la producción de arroz, maíz, soja, etc. Pero a 2, 3 y 4 grados se va a ir deteriorando más ese aspecto. Fíjense, por ejemplo, a 3 grados centígrados, las especies locales de pesca, los pescados, van camino a la extinción. O sea que hay un problema de deterioro. Y si uno dice, y acá en política fiscal, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, si uno firma el Acuerdo de París, país firmante del Acuerdo de París, lograr llegar al 1,5 grados para cumplir con estos acuerdos. Entonces, hay que establecer controles administrativos o instrumentos económicos para lograr este objetivo. Esa es la idea, porque si ese objetivo no se logra o los países no empiezan a controlar los efectos de los gases de efecto invernadero a través de un permiso de emisión, a través de un impuesto ambiental, a través de un estándar de control, nos vamos a encontrar que esto no va a tener ningún tipo de dificultad en llegar rápidamente a 3 grados centígrados de promedio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, para el 2100 va a ser todo el planeta, no se va a poder vivir en el mismo. Esto también tiene impacto en las costas. En las costas, ¿por qué? Porque hay un aumento en el nivel del mar. Entonces, según los grados centígrados que haya de incremento, va a haber un mayor incremento del nivel del mar. Y ese mayor incremento del nivel del mar, tengan en cuenta que va a producir que ciertas islas del Caribe desaparezcan, que ciertas costas desaparezcan por el avance de las aguas. Y también el impacto de la naturaleza, ahí lo que está relacionado es con los arrecifes de coral, de arrecifes de coral, que van a tener una declinación, van a perder, digamos, su existencia, se van a perder estos arrecifes, también el sistema marino va a colapsar, ¿no? O sea que va a haber un efecto directo en la naturaleza, en las plantas, en las especies animales, que si llegamos a tener la desgracia de llegar a 4 grados centígrados, eso se va a transformar en la extinción de las mismas. Entonces, acá lo que es importante ver es que ver el tema de la tributación ambiental como elemento, de la política fiscal que puede tomar un país. Puede tomar la política fiscal de tributos ambientales u otra política, después vamos a ver, ¿no? Pero acá hay que ver qué hay que diferenciar, que no es lo mismo el ciclo ecológico que el ciclo económico, también tiene su propio tratamiento, uno es de carácter abierto y otro de carácter cerrado. La economía ambiental y su importancia de la economía ambiental, porque la economía ambiental tiene sus propias características. Una de ellas es, por ejemplo, los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad, ¿por qué? Porque a través de la economía ambiental yo voy a tener que quién es el dueño del agua, quién es el dueño del aire, quién es el dueño del sol. No hay un dueño. Solamente que Entonces, lo tengo acá. ¿qué va? Y yo no saqué. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que estos derechos de propiedad, al no tener un dueño, ¿cómo se van a administrar los mismos? Mismos los residuos no tienen un dueño, pero causan perjuicios a la sociedad.
No sé si ustedes han leído o han visto el tema de la posibilidad de aplicar impuestos al sol, impuestos al viento. Más que nada el impuesto al viento es con respecto al tema eólico, pero es un canon por el tema del efecto negativo en el ambiente que tiene la instalación de esos aspectos. Pero básicamente nadie es dueño del sol como para decir, vamos a grabar el sol de alguna manera racional. Y ahí aparece lo que se denominan las externalidades. Las externalidades son economías o deseconomías externas que se producen y que tienen efectos económicos y efectos ambientales. Por ejemplo, una persona contamina, una industria contamina. Como no se mide esa contaminación, ¿qué va a pasar? Va a trasladar la contaminación a los contaminados, que van a tener que pagar los productos sin que el sujeto responsable haya hecho algo por la contaminación. Esa es una típica externalidad negativa. Y acá se aplica el principio quien contamina paga. Quien contamina paga ya está receptado por nuestra Constitución Nacional, en la cual si se da una situación de deterioro ambiental hay que buscar al responsable para que en lo posible retrotraiga ese bien o esa naturaleza en el sentido que estaba con anterioridad de producirles impacto negativo. Y ahí aparecen los impuestos ecológicos. Los impuestos o ecotasas van a gravar esas conductas no amigables con el ambiente. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esas externalidades. Y así como se aplica el principio quien contamina paga, también se aplica otro criterio, que no es un principio tan famoso, conocido como tal, que es el que descontamina cobra. Y ahí nos encontramos con las subvenciones. ¿Está bien? O sea, si una persona contamina, paga. Pero si no contamina, puede tener derecho a percibir un incentivo o una subvención. Por ejemplo, yo digo, con la explotación de combustible fósil, el petróleo, contamino. Si yo utilizo energía eólica, descontamino. Bueno, lo que puedo hacer es otorgar subvenciones a los efectos de qué? A los efectos de que estos sujetos que realizan este tipo de actividad de energía eólica, que es amigable con el ambiente, que no produce gases de efecto invernadero, tenga algún tipo de ayuda, algún tipo de incentivo. ¿Tá? Entonces, este es el esquema general que nos da la economía ambiental que la tenemos que aplicar en este tema, ¿no? Las normas ambientales de aplicación son varias. Hay normas ISO, ISO ustedes conocen que es International Standard Organization, que es la norma CIRAM argentinas. Son normas de carácter voluntario y las relacionadas con el ambiente se relacionan con estas normas CIRAM 14.000, 14.064 y 26.000, entre otras, ¿no? La 14.000 es de auditorías ambientales. La 14.064 se relaciona con las huellas de carbono. Ustedes vieron que se está midiendo mucho la huella de carbono, uno va a una actividad y le dicen la huella de carbono en esta actividad es tanto. ¿Por qué? Porque hay que empezar a medirla, porque están relacionados con los inventarios de gases de efecto invernadero. Y las normas ISO 26.000 que se relacionan con la responsabilidad social y el ambiente. Otro tema muy interesante en el análisis. Y después, en lo que hace los bloques, Mercosur tiene un subgrupo de trabajo 6 en materia ambiental, que trabaja con temas de cuidado de las especies, pero no trabaja tanto con el tema de instrumentos económicos. La Unión Europea ya viene desde el año 90 trabajando en todos estos temas y va dando pautas de acción con respecto a qué hacer con el ambiente, y ahí se está trabajando mucho, mucho más que en nuestro Mercosur, con respecto a qué mecanismos administrativos o económicos se van a aplicar. ¿Y qué dice nuestra Constitución Nacional? El artículo 41 de la Constitución ha establecido este concepto, ¿no? El que contamina paga y que debe recomponer, y prohibiciones, por ejemplo, de que ingresen residuos de carácter nuclear a nuestro país, ¿no? Y hay distintas leyes, como son la 25675, que es el presupuesto mínimo de protección ambiental, la 25831, que es el régimen de información, y la 27520 es muy importante porque se ahonda el tema de la adaptación y mitigación de cambio climático. Entonces, para adaptar o mitigar el cambio climático, ¿qué se necesita? Una política fiscal, que va a estar consensuada con otros organismos, no va a ser solo la política fiscal la que va a prevalecer, también va a trabajar el Ministerio de Ambiente, quizás estableciendo algún criterio de adaptación a través de controles administrativos, pero muchas veces el control administrativo no llega a ser tan efectivo. Y la ley 27.592, que creo que algunos de los colegas que están asistiendo ya hemos tenido esta actividad, porque en el sector público ustedes saben que por la ley Yolanda se establece una actividad académica, un curso obligatorio, que tenía como 7, 8 módulos con relación al tema ambiental.
Entonces, esta ley 25675, básicamente, es la ley del ambiente. Es muy importante para el tratamiento del ambiente en las distintas provincias, porque las provincias siguen teniendo el dominio sobre el ambiente, pero la política ambiental nacional va a generar el Estado Nacional. Entonces ahí está todo el tema de cómo se va informando esto, qué conceptos hay que tener en cuenta y el tema de la responsabilidad por el daño, cómo se va a resarcir ese daño. La ley 25831 se relaciona con la información pública ambiental. Hay un acuerdo de Escazú, no sé si escucharon hablar, que Argentina ha firmado, ha adherido también, que le da mucha importancia a la información de pública ambiental. ¿Por qué? Porque el carácter ambiental se relaciona con un derecho humano, entonces hay que tener en cuenta qué explotaciones se realizan, cómo se realizan las mismas, ¿está bien? Y tiene que existir información pública de que no va a afectar a los habitantes o residentes en las distintas áreas que se realicen las distintas actividades, ¿está bien? Y otro tema de lo que hace la información que a nivel federal, a través del Consejo Federal del Medio Ambiente, se van a indicar qué criterios de información pública ambiental se van a aplicar. Estos son temas centrales en lo que hace a la política ambiental. Después tenemos la ley 27.520, que es la que yo les comenté de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación. Trata específicamente el tema del cambio climático, ¿está bien? La adaptación, ¿qué se entiende por adaptar? Prevenir, ¿no? Prevenir los impactos futuros que se pueden dar con relación al ambiente. ¿Está? O sea, yo puedo, por ejemplo, aplicar economía circular ¿para qué? Para prevenir que esas botellas de plástico no estén dando vuelta por ahí, sino que yo tome esas botellas de plástico, esos productos plásticos, de alguna manera los recicle, les dé otro tratamiento y los transforme a los efectos de no afectar el ambiente. La mitigación ya se da con un concepto ex post, en el cual lo que se indica acá es que la idea ¿cuál es? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear y mantener los sumideros de carbón. ¿Está bien? Estos sumideros de carbón, los más importantes son los bosques y los océanos. Otro aspecto de la ley 27.520 es aplicar que existen responsabilidades, sí, no hay duda, pero que son comunes, pero también son diferenciadas. Ello ya había surgido el protocolo de Kioto, año 87, con respecto a que la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático establecía que no era la misma responsabilidad que podía tener Estados Unidos que Argentina. Estados Unidos, país desarrollado, Argentina, país en desarrollo. ¿Está bien? Las responsabilidades son comunes, pero es diferenciada, por eso mismo el protocolo de Kioto tenía un anexo para países obligados a complementar y otro anexo de países que habían adherido nada más. Y también esta ley 27.520 establece un plan nacional de carácter ambiental. Y la ley 27.592, que es la ley Yolanda, que yo les comenté antes, que creo que la mayoría la hemos realizado, que es un sistema de capacitación muy exigente de funcionarios públicos en materia ambiental. Entrando en los instrumentos económicos, como yo les decía, acá lo que hay que tener en cuenta es qué instrumento económico voy a utilizar, cómo voy a analizar este aspecto. Si a través de ciertos estándares o a través de ciertos impuestos o permisos. La diferencia sea que el impuesto ambiental en sí es un impuesto de incentivador. Ese impuesto obviamente no es de carácter extrafiscal, no busca recaudar más, sino que lo que busca es incentivar. ¿Incentivar a quién? Incentivar al contaminador para que deje de contaminar. Los permisos de emisión son instrumentos de mercado. Van a tener un mercado abierto en el cual va a haber oferentes y demandantes que van a comercializar los permisos de emisión. En función de esa comercialización, se va a tratar de que haya una contaminación tolerable. O sea, se va a fijar una contaminación, pero la misma va a ser de carácter tolerable. Todos estos mecanismos se van a ir entrecruzando. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar parte de mecanismo administrativo, parte de impuesto, parte de permisos de emisión. Hay que ver la política que quiere desarrollar cada país, cuál es el objetivo ambiental que quiere desarrollar y cómo lo va a desarrollar. Los estándares, que son mecanismos administrativos, son mecanismos de control. Puede darse a través de normas y a través de un cuerpo de inspectores. Las provincias tienen las facultades de tener sus secretarías de ambiente provinciales. Ahora nosotros tenemos el ambiente se ha transformado en Secretaría de Ambiente también.
en la cual va a tener sus propios inspectores. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene sus inspectores en materia ambiental, entonces ellos podrán ir a un parque industrial a ver si se está contaminando, qué niveles de emisión de contaminantes hay, cómo se puede reducir lo mismo, pero aplicando medidas administrativas. Cumplir un parámetro que lo ha establecido un regulador y en función de ellos establecer si se cumple, permitir que se siga realizando la actividad. Si no se cumple, se puede aplicar algún tipo de procedimiento, llamado a atención, se puede aplicar algún tipo de multa o se puede producir la clausura del establecimiento. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes en lo que hace al mantenimiento de lo posible de la empresa en marcha, ¿no? Por el tema social que atrae un cierre de fábrica. Acá tienen los distintos estándares que se aplican, puede aplicarse para procedimientos, por ejemplo, si voy a residuos peligrosos incinerarlos, tengo que tener un procedimiento de acción. Si yo voy a hacer actividades de caza, tengo que tener un procedimiento de acción. Si voy a actividades de pesca, lo mismo, ¿está bien? Son normas que yo tengo que utilizar para cumplir estos estándares que están fijados a través de autoridades ambientales. Los de productos, va a decir, en cada producto, por ejemplo, ¿qué máximo puede tener de sulfuro o de otro componente físico-químico el artículo? Entonces va a fijar, puede tener hasta el 3%. Bueno, hasta el 3% lo tolero, no me puede venir con el producto después poner 18% ese producto. La emisión también, ¿cuánto se contamina? ¿Qué es lo que yo permito, lo que el regulador permite? Esto se critica a veces el mecanismo administrativo porque se dice que es muy subjetivo. Depende de cada regulador, puede tener un criterio que puede no terminar siendo objetivo. La calidad de contaminación, ¿cuál es el máximo permitido? En el aire, en los ruidos, ustedes vieron que se hace en las grandes ciudades control de ruidos. Y la mejor práctica, la mejor tecnología. ¿Qué hago acá con esto? ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Voy a utilizar ecoetiquetado? Los productos les voy a hacer etiquetas en la cual indique que ese producto es ecológicamente sostenible. ¿Voy a reciclar esos productos? Bueno, esa es la tendencia actual, ¿no? A reciclar, etc. En Argentina, lo que se da por informes de la CEPAL, Cetrangolo y otros autores que están trabajando en todos estos temas hace años en la Comisión Económica para América Latina, se indica que los de emisión y calidad son los estándares más utilizados en nuestro país. Entonces, vimos el enfoque de la existencia de los mecanismos administrativos y entramos en los impuestos ambientales. Los impuestos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones especiales. El principio aplicable, obviamente, va a ser quien contamina paga, de alguna manera paga. La gran diferencia va a ser que en el impuesto va a ser un impuesto como cualquier otro tributo de carácter general, lo que pasa es que hay que tener en cuenta el criterio que tiene que ser de carácter extrafiscal y que tiene que tener una finalidad ambiental, porque si no nos encontramos con un impuesto recaudatorio y no con un impuesto de carácter ambiental. Las tasas tienen que tener una relación directa con una contraprestación que yo esté realizando. ¿Está bien? Si yo estoy aplicando una tasa sobre residuos, tiene que estar relacionada directamente con una contraprestación relacionada con ese aspecto. Si yo aplico una tasa por utilización de pilas, por baterías o por lo que fuere, tiene que tener una relación directa. ¿Está bien? Las tasas también, que se aplican muchas tasas municipales con respecto a actividades industriales, lo mismo. Y las contribuciones especiales, que la característica a nivel de finanzas públicas que tiene el tributo ambiental, que las contribuciones especiales no son las positivas que nosotros conocemos por el alumbrado de la cuadra, el asfaltado de la cuadra, lo que fuera, sino que son de carácter negativos. El poder administrador conoce que hay una falencia y lo que va a hacer, va a administrar la misma. Por ejemplo, un aeropuerto que produzca sonidos con los aviones va a tratar el poder administrador de que realizaron una insonorización de los mismos. Pero también es importante la contribución especial negativa en el sentido también de que puede darse casos de que sujetos que quieran realizar una actividad pero no la puedan realizar, por ejemplo, por estar en un parque nacional o cercano a un parque nacional, en una zona protegida, estas contribuciones el Estado les va a reconocer la no posibilidad de realizar esa actividad. ¿Está bien? O sea que es un parámetro muy particular, pero es algo distintivo en la materia tributaria ambiental. En sí, los impuestos ambientales son de distintos tipos, pueden ser sobre los distintos productos o consumos, o sea que ahí vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que nos dice el impuesto al valor agregado, qué es lo que nos dice el impuestos internos. Sobre las emisiones, el tema de las emisiones, obviamente tengan en cuenta que el problema de las emisiones es el hecho imponible es claro, está emitiendo gases de efecto invernadero.
Pero la base imponible es de difícil cuantificación, porque yo tengo que tener medidores, porque tampoco puedo tener una inspección de todos los funcionarios ambientales que sea todos los días que recorran todas las industrias estos efectos. Vamos. Los diferenciales, ¿por qué? Porque se ha dado en el tiempo un control diferencial en el aspecto de, por ejemplo, en cilindrada de automotores, etcétera, de aplicar no el mismo tributo, porque las externalidades, un aspecto muy importante, ¿se acuerdan? Yo había hablado de las externalidades, que son esos efectos económicos. Bueno, no siempre tienen la misma base, no siempre son las mismas. Entonces hay que tener cuidado en el análisis de las externalidades. Los subsidios, porque hay también, ¿no? El subsidio, hay que ser cuidadoso, porque el subsidio termina siendo un gasto tributario. Y un gasto tributario es dejar de percibir impuestos. Y el tratado del tema de los depósitos reembolsos se da mucho con, por ejemplo, con botellas, envases no retornables, etcétera, en la cual se hace toda una figura de un depósito para después tener el reembolso al devolverlo, este depósito. La exposición ambiental, en un análisis teórico de este aspecto, tengan en cuenta que esto en su momento se desarrolló a través de un autor muy conocido, Arthur Pigou, en el año 1920, en la cual lo que indicaba es que había que aplicar estos impuestos para internalizar las externalidades que yo le vengo comentando. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, hay un equilibrio que se va a cambiar, que va a ser el equilibrio del mercado, un equilibrio de carácter social. Y las cantidades también, las cantidades de mercado se van a correr hacia las cantidades sociales. El tema acá que hay que tener cuidado que no transformar este impuesto en un tributo de carácter regresivo. Hay que ver, por ejemplo, si tiene algún tipo de sustituto, que sería lo ideal, porque si no hay sustituto en materia de imposición ambiental, ¿qué va a pasar? Yo le aplico el tributo ambiental a ese producto y si es una persona que maneja todo el mercado, ¿qué va a hacer? Lo va a trasladar en la cadena. O sea, no le va a afectar en nada pagar un tributo ambiental. Entonces, ese es otro tema que hay que tener en cuenta cuando se hace un análisis de este tipo. Pero esto es el análisis que del año 1920, hace más de 100 años, lo desarrolló Pigou con respecto a ver cuando la persona contamina, se produce una externalidad negativa, hay que internalizarla. No se puede dejar esa externalidad libre, ¿no? O sin hacer nada. Vimos entonces el mecanismo administrativo, los instrumentos como impuestos y los permisos de emisión. Los permisos de emisión básicamente surgen del protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto en sí, lo que había establecido era tres mecanismos, intercambio de cuotas entre las partes del protocolo, el anexo 1, las obligadas al protocolo. Entonces, si había una base que se había establecido en su momento de contaminación de cada país que estaba informada, tipo un inventario, si uno contaminaba más, tenía que salir a comprar, y si contaminaba menos, podía vender. Se hacía un comercio de emisiones para mantener esa contaminación tolerable. La aplicación conjunta de proyectos es que se aplicó en general en su momento para algunos países de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando se produce el desmembramiento de ese bloque, y los mecanismos para un desarrollo limpio. Con respecto a los mecanismos para un desarrollo limpio, estos rigieron en sí hasta el 2020. Puede haber alguno que esté vigente hoy, pero fue porque el plazo había sido más amplio que el establecido para los otros. Básicamente, en Argentina, lo que estamos haciendo con este mecanismo de desarrollo limpio es readecuarlo. Se está trabajando en aplicar nuevamente estos que son Registro Nacional de Mitigación, RINAMI. ¿En qué consistía? Consistía que un país parte del protocolo podía desarrollar actividades o inversiones en un país en desarrollo. Entonces, por ejemplo, Japón había emitido más gas efecto invernadero, entonces tenía que ir a comprar parte del protocolo, pero en vez de comprar parte del protocolo, lo que se permitía bajo control de Naciones Unidas que era que Japón hiciera una inversión de carácter ambiental de reducción de emisiones en países que fueran en desarrollo. Entonces, ¿qué hacía Japón? Y bueno, Japón, en vez de hacer la inversión propia en Japón o de intercambiarla con Canadá, Australia, Estados Unidos, venía a Argentina, otro país en desarrollo, y invertía por ejemplo, en energía eólica en Comodoro Rivadavia. Entonces, se hacía esa inversión, Japón se beneficiaba porque el costo era menor para ellos, le quedaba la inversión,
Para nosotros, como Argentina, esa inversión era muy interesante. ¿Por qué? Porque teníamos mayor empleo, mayor inversión productiva, etcétera. O sea que era muy interesante. Y esto se logró a través de la firma de un decreto por el cual se crea el Fondo Argentino de Carbono. Este tema, ahora les comento, está acotado, pero estimo que se va a empezar a trabajar con este mecanismo para un desarrollo limpio a nuestro país. Es muy interesante para nuestro país, siempre que haya interés en continuar con el Acuerdo de París, ¿no? Pero este es un aspecto. En Argentina en su momento se habían establecido 60 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en todo el país. Y estos permisos de emisión, como yo les dije, ¿no? Estos permisos lo que terminan haciendo es fijar la cantidad de contaminación. O sea que hay un parámetro. Por eso, estos permisos, por ejemplo, en Europa, España ha trabajado mucho, pero España lo que tiene es que ha tenido muchos vaivenes en lo que hace a su fiscalidad ambiental y a su proyección ambiental. Ha tenido avances y ha tenido retrocesos. Pero, por ejemplo, en lo que hace a permisos de emisión, hay que tener en cuenta que como hay un límite tolerable, lo que se puede desarrollar también es un permiso de emisiones gratis. O sea, iniciar el permiso de emisión, este mercado, en cero, que no haya que poner nada. Lo que pasa es que yo como país no pongo nada, pero digo que mi emisión, mi inventario de gases va a ser de 300 megamillones de toneladas de carbono. Bueno, yo tengo esa base. Esa base es la que me va a servir para ver qué pasa con estos permisos. ¿Está bien? O sea, cómo contaminan todos los países que están en estos permisos, las regiones, para ver cómo se maneja esta demanda y oferta de permisos. La Unión Europea está trabajando en permisos de emisión por sectores, entonces uno de los que más trascendencia tiene es el de la aviación. La aviación tiene un sistema especial de emisiones de permisos por el cual lo hace por actividad. O sea, no siempre tiene que ser entre países, puede ser entre industrias, la siderúrgica, metalúrgica, los aviones, transporte marítimo, etc. Por eso fíjense la importancia que le va dando las líneas aéreas. No sé si ustedes ven que quizás consultan un pasaje aéreo, lo ven, y está indicando el tema de la responsabilidad social, le está indicando las huellas de carbono, cuál es la huella de carbono del sistema, porque están todos relacionados con estos avances de los permisos de emisión. El permiso de emisión, algo que en Argentina se está empezando a hablar. Hoy por hoy no se está trabajando en eso. ¿Qué va a ser? La importancia que tiene, que va a ser un instrumento para fijar el precio de carbono. ¿Cuál es el precio de carbono? Por el cual, obviamente, va a ser la base para determinar, bueno, este instrumento me va a servir para los mercados de carbono y también me va a servir para el instrumento que es el impuesto de carbono. Entonces, acá, ¿qué se busca con esto? Bueno, hay externalidades negativas que hay que darle precio. O sea, hay que cuantificarlas. Es un proceso muy complejo, muy complejo. Yo lo decía Macón en su momento, cuando trabajaba y de la casa en estudios de la CEPAL, el tema que las externalidades es de alta complejidad su medición. Obviamente estos aspectos tienen que ser con un equipo e intradisciplinario, porque no solamente una profesión puede manejar todos estos temas. Pero acá, este mercado va a ser un mecanismo que va a cumplir con ciertos topes de emisión, ¿no? O de reducción. O sea, hay que fijar metas, hay que fijar metas. Metas, se emite hasta tanto, hay que reducir tanto. Entonces se establece el mercado de carbón. Que yo tenga esa cantidad de megatoneladas de carbono declarada no quiere decir que las voy a poder mantener, quizás, pues el día de mañana me van a decir, no, tiene que disminuirlo en 30%. O como hace Europa, que establece pautas de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero al 2030. Bueno, son pautas. Y eso lo puede trasladar a través de controles administrativos más severos, de la existencia de mercados de carbono también que tengan esas pautas, o de tributos ambientales. Y como yo les comentaba, nuestro país está evaluando la inclusión, considerando, por un lado, la contribución determinada a nivel nacional. Argentina ya ha presentado su segunda en el año 2020, contribución determinada. Son pautas de medición que realiza Naciones Unidas con respecto a cuál es el estado actual de emisión de gases de efecto invernadero. Y la estrategia a largo plazo es muy interesante, porque esa estrategia a largo plazo es la que ya hemos adherido, Argentina ya ha adherido, es la que está diciendo que Argentina se está comprometiendo para el año 2050 a llegar a una neutralidad en carbón.
que sea el impacto del carbón que sea neutro. ¿Está bien? Eso quiere decir que los efectos negativos del carbón sean compensados con efectos positivos. O sea, no quiere decir que no va a haber más contaminación, sino que va a haber dentro de ciertos parámetros, pero esa contaminación de 10 tiene que ser compensada con mejoras o con reducciones de 10. Entonces, yo voy a hacer inversiones. Si yo tengo una huella de carbón, por ejemplo, Cabify, que es una empresa de transporte terrestre, ¿no? Similares a un taxi, que la mayoría lo usará, lo tendrá. Ellos dicen, somos amigables con el carbón, ¿Por qué? Amigables con el ambiente. ¿Por qué? Y porque ellos dicen, nuestra huella de carbono es tanto. O sea, nuestros automotores no son todos eléctricos, entonces producen combustión. Producen efectos de gases de efecto invernadero. El efecto que producimos es este, pero lo neutralizamos. Entonces, ¿cómo lo neutraliza? Invirtiendo en finanzas sostenibles, invirtiendo en bonos verdes. Entonces, cuando ellos invierten en bonos verdes, ¿qué están invirtiendo? Están invirtiendo en pautas de financiación de actividades económicas e industriales para mejorar el ambiente. Entonces, tenemos la primera figura que yo creo que este año y el año que viene Argentina lo va a volver a desarrollar. Esto es el mecanismo de desarrollo limpio. Y después tenemos el otro tema de la financiación, que son los bonos verdes, que les comenté recién, que no es otra cosa que ciertos instrumentos financieros que tienen finalidades ambientales. La Comisión Nacional de Valores es la que da los lineamientos y lo ha dado hace muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo se tienen que emitir estos valores negociables? Que son de carácter social, de carácter verde y sustentable. Entonces indica cómo estos bonos verdes van a financiar ciertos proyectos que se tienen que, obviamente, estar sujetos a ciertos controles, y la Comisión Nacional de Valores va a controlar también todo el tema de la emisión de estos valores negociables, ¿no? Y supongamos, si a alguien le puede interesar ver este tema ahora o algo, tengan en cuenta que BIMA, Bolsa de Mercados Argentinos, Sociedad Anónima, está listado de estos bonos verdes en la actualidad. En la actualidad los bonos verdes están vigentes, son bonos verdes privados, por ejemplo, emitido bono verde privado, por ejemplo, Pampa Energía, ¿no? Y también hay ciertos municipios que emiten bonos verdes. Entonces, lo interesante acá de este análisis en esta bolsa de mercado, ¿cuáles son estos bonos verdes? Entonces, en concreto, las grandes figuras, los mecanismos administrativos, los tributos ambientales y los permisos de emisión. Pero tengan en cuenta que el permiso de emisión va a ser el mercado de carbono. Pero para aquellos sujetos que quieren equilibrar su huella de carbono, pueden utilizar el mercado de carbono por su lado, o un tributo ambiental, o un bono verde. Esto es lo que se viene, que es lo que hay que trabajar, obviamente, entre todas las entidades, ¿no? Y entre los organismos públicos y privados. Acá un pequeño comentario de la OCDE, porque el tema ambiental, ¿cuáles son los principales tributos ambientales? Básicamente, o la posibilidad de aplicar tributo ambiental, ¿por qué se genera? Y por la energía y el transporte, ¿está bien? Todo el tema de la matriz de energía es fundamental, y el transporte también por el alto consumo energético que tiene. Entonces, la OCDE ya viene trabajando hace tiempo, y la OCDE ve con interés que se apliquen estos tributos ambientales. Entonces, la OCDE va a aplicar tributos sobre ciertos productos, sobre ciertos vehículos. De ahí surgió en su momento la eliminación de la nafta con plomo, porque fíjense que ahora es nafta sin plomo. La contaminación, el uso del agua, los cánones de agua, todo lo que sea la utilización de agua y la reserva de agua, obviamente, y el tema de los residuos, son los temas que la OCDE ha venido trabajando hace tiempo, pero recuerden, es energía y transporte las grandes bases. Esta es una reunión de tendencias tributarias que se hizo en el Instituto de Estudios Fiscales de España, que se hizo, o sea, tiene relaciones 94.1, pero sigue teniendo vigencia, por eso se las expongo, ¿no? En la cual indica qué incidencia tienen los ingresos por los tributos ambientales con relación a un porcentual del Producto Bruto de cada uno de estos países que pertenecen a los países más poderosos, más ricos en general. Son los que estaban en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, Chile no va a aparecer porque Chile se incorporó a posteriores. Pero fíjense, ¿no? La línea violeta le está diciendo, por ejemplo, ¿cuáles son los países que tienen mayor trascendencia? Y Dinamarca, Finlandia, Turquía, Alemania, Hungría, no sé si lo ven, los Países Bajos, Luxemburgo. Esos países tienen una alta incidencia del impuesto ambiental sobre el Producto Bruto Interno. Ahí en amarillo les aparece España porque fue el país, ¿no? Digamos,
donde se hizo la actividad en el instituto, ¿no? Y fíjense qué interesante ahí, si ven a la derecha, al lado de el promedio que está United States, ¿no? Estados Unidos. ¿Y por qué tan bajo Estados Unidos su porcentual de impuestos ambientales sobre Producto Bruto Interno? Porque en Estados Unidos el impuestos en sí, los controles ambientales de permisos y todo eso, se realizan totalmente en carácter subnacional. O sea, lo realizan los estados. Por eso ustedes recuerden que cuando el presidente Trump no quería saber nada con la custodia del ambiente, en Estados Unidos se aplicaron normas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estado de California, que como si fuera un país, un continente, ¿no? El estado de California, ahí estaban en contra de la postura de Trump y lo que hacían era aplicar, ¿no? Mecanismos ambientales de control que no eran recetados a nivel nacional, o sea, pero como cada estado lo podía aplicar, lo aplicaba. Entonces, fíjense las características y fíjense de la base imponible, cómo se conforma la base imponible, en base a este análisis que sigue teniendo su vigencia, ¿no? Básicamente, transporte y vehículos de motor es lo que genera, ¿no? Los combustibles en transporte, es lo que genera la mayor importancia en lo que hace a las bases impositivas para los tributos ambientales. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había comentado que uno de los aspectos centrales es la quema de combustible fósil en lo que hace a la significatividad de la aplicación de tributos, del efecto de la contaminación negativa, y esto produce externalidades y no son solo locales, sino que son de carácter global. En otros conceptos tenemos el calentamiento y procesamiento de ciertos combustibles, la electricidad, los residuos y otros conceptos aplicables. Acá, para venir más en el tiempo, en el año 2022, un estudio de Cetrangonio Fonteñez en la CEPAL indica cuál es la situación de la estructura ambiental relacionada de los países de tributación ambiental en porcentaje de Producto Bruto Interno. Acá siempre hay que tener cuidado en el análisis, que tiene que ser impuestos ambientales. Nosotros tenemos acá el impuesto a los combustibles y el dióxido de carbono. El impuesto a los combustibles no es un impuesto ambiental. El impuesto al dióxido de carbono tampoco, pero se lo tilda de. Después lo vamos a ver. Pero fíjense, Dinamarca, que estaba al 4,7% del Producto Bruto Interno en el otro análisis que hicimos en el 2001, en este análisis que se realiza acá, ¿no? Fíjense que el criterio es el mismo, porque llega al 3,7% Dinamarca. ¿Y quién le sigue? Países Bajos, Italia, Finlandia. O sea, son países europeos, especialmente del norte de Europa, que trabajan desde el año 80 en todo lo que sea tributación ambiental. Y fíjense, Estados Unidos, un análisis también, el reporte es de 2016, pero fíjense que bajo, porque está en el orden del 0,8% entre energía y transporte. Y en nuestra Latinoamérica, ¿qué pasa? Bueno, Costa Rica es el que mayor porcentual tiene, tendiendo a 2,4% entre energía, transporte y otros conceptos. Y le sigue Honduras, Uruguay. Uruguay tiene una alta incidencia porque Uruguay ha establecido un impuesto ambiental hace poco. Pero ese impuesto ambiental grava las naftas y tiene una alta incidencia en el Producto Bruto Interno. ¿Qué pasa con nuestra República Argentina? Argentina está en orden del 1,2%, una proporción del 0,80 en energía y un 0,40 en transporte. ¿Está bien? Entonces acá tienen esta gráfica que es interesante para ver, bueno, qué es lo que está pasando en un análisis hace 2 años, bueno, pero análisis más dinámico en el sentido de la estructura de los tributos ambientales con relación al Producto Bruto Interno en los grandes países de la OCDE y las estructuras de Latinoamérica. Bueno, entonces acá lo que hay que ver, ya vimos este análisis, bueno, tenemos que establecer el impuesto ambiental. ¿Cómo lo vamos a establecer? Y vamos a tener que cumplir ciertas pautas, ciertos requisitos, ¿no? Cumplir con ciertos aspectos de política institucional. O sea, la institucionalidad está dada porque todos los sectores tienen que estar comprendidos en este análisis. Y sean políticos, sean académicos, sean industriales, sea de servicios, etc. La política a través, obviamente, sí, del Consejo Federal del Medio Ambiente, ¿no? Y de los organismos de control que correspondan. Y las instituciones, fíjense, ¿no? Que, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, en su momento, se habla de que se quieren aplicar desde la Unión Europea ciertas tasas relacionadas con el tema de la importación de bienes que contengan carbono. Y en una de las conferencias de las partes, la Unión Industrial Argentina
digamos, se anotició de que pasaba eso. Bueno, por eso, porque todos estos se tienen que trabajar entre todos los sectores de la sociedad. El aspecto tributario, ver como un cuadro, impuesto ambiental. Uno de los primeros códigos tributarios ambientales se dictó en el Instituto de Estudios Fiscales de España en el año 2002, y ahí participaron profesionales de todos los países latinoamericanos. Los principios constitucionales, o sea, hay principios constitucionales que se van a aplicar como cualquier tributo. Legalidad, razonabilidad, equidad, irretroactividad, capacidad contributiva, pero hay que ver qué efectos tiene específico con respecto al ambiente. La creación del tributo ambiental, cómo se crea el mismo, qué va a ser, un propio tributo, va a ser un nuevo tributo, etcétera. Y algo muy importante, ustedes saben, en un impuesto hay elementos esenciales. El sujeto, el objeto, el hecho imponible, la base imponible, cómo se va a liquidar el impuesto, qué destino va a tener, etcétera. Y bueno, y acá en el diseño del impuesto hay que tener en cuenta el hecho y la base imponible, cómo se configura el hecho imponible y cuál va a ser la base. Si acá hay problemas de medición, tengan en cuenta que puede haber algún tipo de recurso constitucional y se deja sin efecto el tributo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y el hecho imponible siempre con finalidad ambiental. No decir que un impuesto es ambiental, recaudarlo y no destinar nada con destino al ambiente, como se hace con el impuesto del dióxido de carbono. Y la extra para fiscalidad en el sentido de que, este tributo no tiene un fin recaudatorio, un fin fiscal, sino que tiene un fin de modificación de pautas de conducta. Lo que va a buscar es que se modifiquen pautas de conducta, por consiguiente no busca recaudación. Tampoco quiere que la recaudación sea cero, pero que sea mínima. Si llega a cero, tengan en cuenta que si llega a cero, directamente ya cerramos el tema y ese impuesto no existe más. ¿Para qué quiero un impuesto que no tenga recaudación? Pero va a tender no a recaudar, sino a modificar pautas. Entonces ahí se habla mucho de la reforma fiscal verde, la reforma fiscal ambiental, cómo aplicar la misma. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Nuestro país lo que ha hecho en el 2017 con la ley 27430 es incorporar el concepto del impuesto al dióxido de carbono, pero eso no ha sido una reforma fiscal ambiental, ni mucho menos. Hay proyectos siempre dando vueltas, pero muchos de ellos son mecanismos administrativos, no son de carácter fiscal. Y acá entonces, ¿qué hay que coordinar? Todas las políticas ambientales y el marco fiscal, analizando qué, poniéndonos de acuerdo entre los distintos sectores. Llámese sector ambiental, o sea, Secretaría de Ambiente. El sector energético, Secretaría de Energía. El sector de salud también, por el efecto que tienen con las externalidades en la salud de la población. El efecto económico, a través del Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Dirección Nacional de Impuestos y la FIP también, obviamente, en lo que hace a la aplicación. Y el marco fiscal para que participen todas las provincias en este análisis de reforma fiscal de carácter ambiental. ¿Está bien? Ahí se verá este tributo, qué efecto va a tener, cómo se va, y que no pase como el impuesto al coque o al carbono de la ley 27430, que se lo destina a coparticipación federal. Porque si se destina a coparticipación, ahí sí le perdí el rastro. Y esa coparticipación no es que sea bueno o malo, pero no tiene fin ambiental. Puede ir para salud, para seguridad, para educación de la provincia de Jujuy, de Catamarca o de Río Negro, pero no tiene finalidad ambiental. Analizar el tema de los subsidios, qué subsidios estoy otorgando, si lo estoy otorgando bien o mal, si los tengo que eliminar o no. Ver si aplico nuevos impuestos o reestructuro los existentes. O sea, yo puedo decir, que ahora lo vemos rápidamente, pero yo puedo decir, bueno, tengo un impuesto de valor agregado, entonces ¿qué voy a hacer? Si es amigable con el ambiente, lo que voy a hacer es ese producto, en vez de aplicar el 21% de la tasa, le aplico el 6, o el 5, o el 7,5, o el 10,5. Ahora, si es nocivo, le aplico el 27, ¿está bien? O directamente digo, vamos a introducir un nuevo impuesto ambiental. ¿Para qué? Para las bolsas de plástico. Bueno, es un nuevo impuesto. Y obviamente un tema central, la aceptación de la opinión pública. La opinión pública es muy importante, y más si se van a crear impuestos. Por eso en su momento lo que se quería hacer con este régimen de impuestos ambientales es establecer reciclaje de impuestos, que es lo que se denomina la hipótesis del doble dividendo. ¿Y qué pasa entonces en el sistema tributario argentino? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entendiendo que hoy no existe esto. Esto estamos diciendo. A futuro, ¿qué vamos a hacer con el ambiente? ¿Lo vamos a incorporar en nuestro ordenamiento tributario o no? Y si lo vamos a incorporar, ¿qué podemos hacer? Y modificar, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, el tema de aplicar exenciones para aquellos sujetos que sean amigables con el ambiente.
Por ejemplo, si hace un proyecto de energía solar, darle una exención impositiva mientras dure el proyecto, por durante 5 años, lo que fuera, que no pague el impuesto a la renta o pague una parte. Las amortizaciones aceleradas en el impuesto, deducir ciertas previsiones ambientales. Esas previsiones ambientales se deducen siempre que estén autorizadas. Eso hoy no pasa en la República Argentina. Deducciones por costos de limpieza o diferir impuestos. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí es insertar en nuestro ordenamiento tributario aspectos de ayuda, de incentivo, a aquellos sujetos que son amigables con el ambiente. En lo que hace al IVA, por ejemplo, el impuesto a los productos de consumo, lo mismo, ¿no? Ver qué pasa con las tasas del impuesto de los distintos conceptos. En los automotores lo mismo, si es un automotor eléctrico, determinar que esté exento, que paga una tasa menor, otros conceptos darle otra tasa distinta, y lo mismo en los gastos en automotores. ¿Sabes? Si el gasto en automotor es un gasto en un auto que tiene un sistema de carburación que no es amigable con el ambiente, directamente que no genere crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. ¿Tá? Bueno, vemos así el ordenamiento de carácter nacional de nuestra FIP, de nuestro Ministerio de Economía, o sea, a nivel nacional. ¿Qué pasa en los municipios? Bueno, también hay que trabajar en los municipios, porque esto también tiene análisis subnacional. Entonces, ¿qué hay que ver? Hay que ver en qué beneficios fiscales le puedo otorgar. Por ejemplo, si tiene energías renovables, en ese local o edificio que se desarrolla la actividad, que el impuesto sobre el inmueble esté exento. Realizar planes de transporte de trabajadores, o sea, concientizar, aplicar sistemas de bicicletas, como sucede en algunas ciudades de nuestro país, o establecer algún tema de ordenamiento para el transporte, la movilidad sustentable, ¿está bien? Los vehículos, ustedes saben que los vehículos eléctricos tienen un tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que se encuentran exentos, ¿no? O sea, no pagan patentamiento. Y dos aspectos que voy a ampliar un poco es la existencia de terrazas verdes o turismo. ¿Qué son las terrazas verdes? Básicamente es fomentar la creación de sumideros en ciertas edificaciones. Y el turismo es la ecotasa, ¿no? El turismo ecológico. Las terrazas verdes, como les comentaba, acá en esta gráfica está diciendo cuál es la relación en metros cuadrados de espacio público verde sobre habitantes. ¿Está bien? Estudio que se hizo en su momento en las distintas ciudades, Argentina hasta Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Entonces está indicando cuál es la relación por cada habitante, metro cuadrado de espacio público verde. ¿Y qué es lo que busca terrazas verdes? La Administración de Ingresos Públicos, la AGIP, estableció una ley, la 4.428, pero no la ha reglamentado. Y ha establecido ciertos beneficios tributarios para las terrazas verdes. ¿Cuál es ese beneficio tributario? Que van a tener una reducción de alumbrado, barrido y limpieza aquellos propietarios de edificios con terrazas verdes. Hay que tener en cuenta cuál es la superficie de la terraza, cómo va a ser ese descuento hasta el 20% del tributo, y va a estar sujeto a fiscalización y control de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, o sea, rentas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no se reglamentó. El problema que yo veía en esto era que si eran edificios viejos era muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo voy a desarrollar una terraza verde, voy a desarrollarla arriba del último piso del edificio, y por consiguiente eso implica una modificación en el reglamento de propiedad del 100%, que a ver si se aprobaba ese reglamento de propiedad. Y después lo que había que ver era si el propietario del último piso consentía, de alguna manera, que arriba tuviera este espacio verde. Quizá nunca pasaba nada. Ustedes saben que pasó el problema en los pisos que dan a las terrazas, y es obviamente el posible traspaso de agua. Que la terraza verde no es otra cosa que una ayuda para disminuir que los gases de efecto invernadero vayan a la atmósfera. Es como si fuera un pequeño sumidero. Entonces lo que se busca, y se ha desarrollado mucho en Japón, en Estados Unidos, ¿sí? En otros países se ha desarrollado, lo que se busca es desarrollar estos pequeños sumideros. ¿Para qué? Para que los gases de efecto invernadero vayan disminuyendo, ¿no? Y que no se vayan, digamos, incrementando los cambios climáticos negativos. Para obras nuevas da un tratamiento particular, en el cual había una reducción de pagos de derechos de construcción en función a la superficie, con la obligación de realizar la presentación de una declaración jurada al finalizar la obra. Esto obviamente el sector de obras de la municipalidad iba a ser el área de control de estos aspectos. En lo que hace a turismo, lo que es interesante es
La ecotasa turística de Bariloche es la que ha tenido más empuje, más nombre, y ahora ha tenido un fallo adverso, que es el fallo Cantalupi de Corte Suprema del 2 de julio del 2024. Hace 9 días se dictó este fallo Cantalupi, en el cual la Corte lo que dice es que vuelvan las cosas atrás, que vuelva al Suprema Corte de Justicia de Río Negro para el tratamiento de este tema, que ahora lo comentamos. ¿Qué más tienen ecotasas? El Puerto de Iguazú también tiene una tasa ecoturística. En sí, la tasa en sí lo que busca es, en general, se trabaja así, por la tasa de pernocte del visitante que tiene que pagar una tasa, un valor para el cuidado del ambiente. Se le busca una finalidad ambiental, etc. Las grutas también tienen una ecotasa, Y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay ecotasa, hay un derecho de uso urbano. ¿Está bien? El visitante tiene que pagar un derecho de uso por venirnos a visitar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es la ecotasa turística de Bariloche? Es una contraprestación por ciertos servicios que brinda el municipio de San Carlos de Bariloche. ¿Está bien? Entonces dice, yo le voy a contraprestar, le voy a dar un beneficio. ¿Qué le voy a dar? Protección de sectores paisajísticos, establecieron un espacio específico para hacer skate, por ejemplo, baños públicos, mejora toda la infraestructura con relación al turista. ¿Cuáles son los contribuyentes? Las personas físicas mayores de 14 años, o sea, los menores no pagan. Los turistas, en función de la Organización Mundial del Turismo, alojados en establecimientos de cualquier tipo o categoría. O sea, por el hecho que el no residente proceda a estar como turista en cualquier establecimiento de la ciudad de Bariloche, paga una ecotasa, o pagaba en función del fallo Cantalupi. Esta ecotasa toma como base imponible un monto fijo por día de pernocte, ¿no? O sea, por noche que yo estoy en San Carlos de Bariloche, pagaba, por ejemplo, la última vez que fui, estaba en un hotel 2 estrellas o 3 estrellas, pagaba un valor. Si hubiera ido a 1 estrella, 150 pesos. Si hubiera ido a 5 estrellas, 7,90. Ahora fíjense, ¿no? Esto también es criticable en qué sentido. Por más que sea una tasa específica que recaudan los responsables de establecimientos que nunca quisieron recaudarlo, el tema es por qué yo voy a grabar en función de las estrellas el impuesto. Uno puede decir, no, va en función de la capacidad contributiva, estamos de acuerdo. Pero puede ser ambientalmente, puede tener más defectos en infraestructura el hotel de 1 estrella que el de 5 estrellas. O sea que esto ya viene un poco ya criticado, ¿no? Bueno, lo que buscan es no recaudar para integrar un fondo de asignación específica. Y recuerden, ¿no? Todos esos planteos se viene a baja porque mismo en el fallo Cantalupe la Corte dice que no es una tasa, es un impuesto. Y aparte, que se aplica doble imposición, porque ustedes saben que las prestaciones hoteleras ya están grabadas por el impuesto de valor agregado. Entonces, le estamos grabando por impuesto de valor agregado y le estamos grabando con una tasa municipal. Y las tasas municipales nunca se deben aplicar sobre impuestos coparticipados. Por consiguiente, estos son los considerandos básicos o más trascendentes que tiene en cuenta el fallo Cantalupi del día 2 de julio. En la Municipalidad de Buenos Aires hay un derecho urbano a los turistas, ¿está bien? En el cual se le paga por noche o por persona a los sujetos que se consideren turistas, y financia un ente público en particular, que es el de Visit Buenos Aires. Es un puesto turístico, no tiene carácter ambiental. ¿Tá? Entonces vimos los aspectos de los beneficios a carácter subnacional, a nivel nacional, y el sistema tributario argentino, ¿qué debe considerar? Y el sistema tributario argentino debe considerar estos aspectos que se relacionan con el ambiente. El tema de ciertos incentivos fiscales a estos sujetos, que ya lo vimos, y la estabilidad fiscal. Por ejemplo, si yo hago energía eólica y solar, tengo estabilidad fiscal por 15 años. Y bueno, es una estabilidad fiscal que se le otorga en minería, la estabilidad fiscal es de 50 años. Esto de estabilidad fiscal ahora va a empezar a tener mucho auge, mucha discusión por el tema del RIGI. Las grandes inversiones tienen estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal no quiere decir otra cosa que los impuestos nacionales, provinciales y municipales que se apliquen no pueden tener modificaciones mientras dure el proyecto, o por lo menos no tienen que tener modificaciones que perjudiquen al inversor. Otro aspecto, voy rápido y sí vamos cerrando, el tema del presupuesto público y ambiente, otro tema que hace a las políticas públicas y también se relaciona con los gastos políticas fiscales. ¿Por qué? Porque en presupuesto público tenemos la existencia de gastos directos y gastos tributarios. Gasto directo es el que surge del presupuesto en sí, del presupuesto público. En cambio, el gasto
tributario es el que surge de la elevación del presupuesto. Cuando se eleva el presupuesto, hay un gasto tributario que les recomiendo analizarlo y leerlo, porque hace la política fiscal, porque lo que se hace es una estimación de gastos tributarios, que son todos los impuestos que se dejan de percibir durante un periodo. Entonces ahí se dice que con el tema de salud se deja de percibir en el IVA tantos pesos que son tantos porcentuales de Producto Bruto Interno. Y llega a ser a más del 3% del Producto Bruto Interno lo que tienen estos gastos tributarios. El gasto directo es el que surge del presupuesto, que relaciona con la política ambiental. ¿Está bien? ¿Qué fondos va a haber para, digamos, sueldos, para muebles, para fiscalización, por ejemplo, con el control ambiental? Surge de nuestro presupuesto como gasto directo. El gasto tributario, recuerden que es el estimado. Acá le dejé el 2019 porque es similar al actual, ¿no? Que se basa en los distintos regímenes de promoción económica o en tratamientos de leyes. Tratamientos de leyes, el que tiene mayor trascendencia, el que tiene mayor gasto tributario, o sea, los mayores beneficios o incentivos o impuestos que se deja cobrar, se constituye con el impuesto al valor agregado. Luego le sigue ganancias, contribuciones de seguridad social y combustible. ¿Está bien? En lo que hace a promoción económica, la importancia se relaciona con ciertos conceptos de exenciones, beneficios, estabilidad tributaria que tiene la actividad minera, los bosques cultivados, los biocombustibles, otro tema que se le está dando mucha trascendencia ahora, las energías renovables, que se está trabajando mucho, y la generación de energía renovable distribuida. Esta generación de energía renovable distribuida es el autoconsumo de los sujetos que pueden hacerlo otra vez utilizando energía solar. Y tienen excepciones en IVA y en ganancias esta venta, esta comercialización de excedentes que pueden hacer a Edenor o Edesur los distintos sujetos. Entonces, todo esto se mide en el presupuesto público. Y recuerden, con gasto directo van los gastos ambientales propiamente dichos, pero el gasto tributario es la estimación de lo que se deja de percibir para dar ciertos incentivos a ciertas actividades. Y estas actividades en sí que tienen ustedes acá en la filmina son las que tienen relación directa con el ambiente. Acá entonces el tema que hay que tener en cuenta es que a nivel local, nacional e internacional tenemos que ir viendo entonces estos tributos ambientales, cómo se aplican los mismos, cómo se van a desarrollar, qué va a pasar con Vaca Muerta, qué impacto ambiental tiene. Ahí se indica en Vaca Muerta que el impacto ambiental es nulo, pero hay que ver cada una de las actividades. Ustedes saben que por Vaca Muerta, en la exploración y el tracking que se realiza en Vaca Muerta, los desarrollos que se realizan, se utiliza mucha agua. Hay que ver también qué efectos tiene Vaca Muerta el tema del desarrollo de ciertas actividades con combustibles fósiles. Las últimas conferencias de las partes desarrollan todos estos temas. Y básicamente la 28 ha sido en Dubái el año pasado, fines del año pasado, y este año va a ser en diciembre en Azerbaiyán, ¿no? La localidad de Kabul, la ciudad de Kabul, se va a desarrollar. Ahí siempre va digamos, una representación muy importante de la República Argentina en este evento. Y acá a nivel nacional, como les decía, tenemos el impuesto al dióxido de carbono, que es catalogado como un tributo ambiental. ¿Qué características tiene? Va a gravar en función a la composición de carbono los distintos tipos de combustible. Entran todos los combustibles, el diésel, el gasoil, el carbón, el coque, ¿está bien? La nafta, todos los combustibles. Es un monto fijo que se actualiza por el índice de precio consumidor. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto al dióxido de carbono? Aquellos que realizan la producción del mismo, el refinado o la importación definitiva. ¿Está bien? El hecho imponible, ¿cuándo se configura? Cuando se entrega el producto, se retira para consumo o por diferencia de inventario. Esto es muy similar a lo que se ha trabajado siempre en lo que hace el impuesto al combustible. Pasa que tiene un tratamiento similar el impuesto al combustible que el impuesto al dióxido de carbono. ¿Y qué vigencia se le ha dado a este tributo? Bueno, este tributo regirá hasta el 31 de diciembre del 2036. Acá, en un estudio hecho en su momento con respecto a qué países aplican un impuesto al carbono, fíjense que ahí tienen detallados cuáles aplican el impuesto al carbono, cuáles
no aplican o en cuáles no tenemos data, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel de Latinoamérica, lo que están aplicando es Argentina, Chile, México y Colombia. ¿Mm? Y Uruguay también. No lo he incorporado esto en este análisis, desconozco el motivo, pero Uruguay está aplicando un impuesto que es un porcentual muy alto con relación al Producto Bruto. Y fíjense, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos y Canadá, lo que se da básicamente es un impuesto al carbón, pero solo a nivel local. Canadá aplica a nivel local, no aplica a nivel un impuesto al carbón, ¿no? No aplica a nivel nacional. Entonces, nos encontramos con esto, que hay una gran crisis climática y hay que ver cómo hacemos para llegar a cumplir el Acuerdo de París. Entonces hay que hacer una transición ordenada. Esta gráfica que ustedes tienen surge de una actividad desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2021 de gestión fiscal estratégica para el cambio climático. Entonces acá tenemos distintas áreas de política y las áreas centrales donde se va a desarrollar el tema de qué hacer con el cambio climático y hacer acciones de política fiscal relacionadas con esto. ¿Está bien? Una planificación estratégica de marco fiscal, de carácter macro, cómo financiar el gasto público, cómo hacer inversión pública, compras públicas sostenibles, cómo financiar los ingresos e incentivos relacionados con el cambio climático y cómo movilizar recursos. Movilizar recursos con financiamiento climático. Y ese financiamiento climático tiene que darse con los mercados de carbono, con los bonos verdes. La gestión de ingresos e incentivos a través de estos tres aspectos, nos indica el BID, ¿no? Revisar los subsidios a los combustibles fósiles, que es lógico, porque yo le estoy otorgando, ¿se acuerdan? El que contamina paga impuestos, el que contamina cobra subsidios, y el que realiza actividades con combustibles fósiles contamina. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista muy estricto de este aspecto, no tendrían que cobrar subsidios aquellos que desarrollan actividades relacionadas con los combustibles fósiles. La aplicación del impuesto al carbono que estuvimos viendo y otros impuestos ambientales puede ser, por ejemplo, un impuesto al plástico, y aplicar incentivos fiscales para mitigar y adaptar el cambio climático. ¿Se acuerdan cuando empezamos en el principio hablando de la ley 27.520? Bueno, es eso, aplicar estos incentivos fiscales, estas ayudas, subvenciones o exenciones que yo puedo aplicar desde la política fiscal a los efectos de hacer las economías que se configuran en disminución de la utilización o un uso intensivo del carbón. Y ya cerrando por si hay alguna inquietud de ustedes, el tema es, bueno, nos encontramos acá con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro con estos temas en nuestra política fiscal? ¿Qué se va a hacer con este tema? Analizamos nosotros la economía ambiental, cuáles son las externalidades, pueden ser negativas, pueden ser positivas. La responsabilidad social, ¿no? El aspecto que se viene de un inversor ético, un inversor socialmente responsable, un inversor que, aparte de, por ejemplo, hacer finanzas sostenibles, tenga en cuenta cuando invierte, que no invierta en países o en entidades que contaminen o que evadan impuestos o que hayan realizado contrabando, que trata de personas, etc. Es muy importante el tema de responsabilidad social en estos temas. El presupuesto público y el ambiente, les comenté, gasto directo o gasto tributario. ¿Qué aplicar? ¿No? Mecanismo administrativo, control por estándar, tengo los inspectores para hacerlo, tengo los elementos para hacerlo. Tengan en cuenta que es un control muy personalizado, ¿no? Que hay que hacer. O aplicar tributación ambiental para modificar pautas de conducta, impuestos, tasas o contribución. O directamente hacer lo que está trabajando mucho Europa, los ETS, que son los permisos de emisión. ¿Está bien? Entonces son cosas que hay que ver a futuro, qué es lo que voy a hacer. Otro aspecto, tener en cuenta la aplicación del doble dividendo. ¿Puedo aplicar el doble dividendo? El doble dividendo no lo incorporé porque me imaginé que iba a ser más larga la charla, pero lo que el doble dividendo plantea es que lo que yo recaudo de impuestos lo utilice para disminuir impuestos distorsivos o para disminuir, por ejemplo, cargas fiscales o cargas sociales. ¿Para qué? Para mejorar la economía, para mejorar el empleo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Se está trabajando en esos temas y se está trabajando con el reciclaje de ingresos.
Otro tema a analizar, el punto sexto, el ajuste fiscal en frontera. El ajuste fiscal al precio de carbón en frontera lo quiere establecer la Unión Europea, por lo cual, cuando llegue el producto a la Unión Europea, si en el país de origen no se aplican las mismas normas, las mismas tasas, los mismos impuestos que realiza la Unión Europea, le va a aplicar una tasa diferencial. Fíjense la importancia de este tema porque va a hacer un reacomodamiento en los distintos mercados. O sea, para nosotros no tener esa tasa, tenemos que cumplir las mismas normas que la Unión Europea. Séptimo, cumplimiento de Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Octavo, Fit for 55, que es disminuir un 55% los gases de efecto invernadero al 2030. Eso lo está planteando la Unión Europea. O sea, ya va a estar dando pautas concretas la Unión Europea de estos temas. El noveno, descarbonizar las economías al 2050. Bueno, nosotros adherimos también. Esto surgió de la conferencia de las partes 21 del Acuerdo de París. Vamos a ver si lo podemos lograr. Y otro tema que se está viniendo el último año a la fecha es un impuesto global al carbón. Ese impuesto global al carbón es asimilable, vieron al impuesto a la economía digital, que se quiere desarrollar un 15% para ciertos sujetos con alta capacidad contributiva. Bueno, lograr un impuesto global al carbón, y por eso se está trabajando en tratados internacionales de impuesto global al carbón. El tema acá que lo está trabajando la OCDE, o lo está viendo la OCDE, pero también lo está viendo Naciones Unidas actualmente. Y yo creo que este es el tema son los temas que se vienen en lo que hace a la política fiscal, la política tributaria, y nos va a tocar, aunque sea, o sea, estando en la actividad pública, en la actividad fiscal o en la actividad privada. Bueno, acá cerramos, dejamos de compartir. Ahí está. Bueno, acá estamos, han sobrevivido. Bueno, excelente. Excelente, Edgardo. Tema muy interesante. Como vos decís, tiene mucho también para analizar para el futuro, ¿no es cierto? Para ver cómo se van a ir desarrollando los temas y cómo se van a ir implementando las distintas legislaciones y bueno, creo que a futuro da para mucho este tema. Así que bueno, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que quiera formular. Acá, perdón, Rocío, acá lo que hay que tener en cuenta desde nuestro punto de vista, que ahí lo veo al colega y compañero Ángel Riguet también, lo que hay que tener en cuenta acá es que nuestro gremio está trabajando en estos temas. Hay una idea de trabajar estos temas a nivel de Mercosur, ¿no? Tengo entendido. Y hay que trabajar estos temas, es importante. Y participar con las distintas jurisdicciones, qué es lo que se puede hacer para la mejora del ambiente, que es la mejora de todos. Entonces se puede trabajar el SUPARA también, ¿no? Creo, Ángel, que ha trabajado con nuestra EFIP, el SUPARA en actividades de intercambio, y ahora se viene un tema muy interesante para el SUPARA también, porque se relaciona con todo lo que sea el comercio exterior y el tema de los aranceles, porque como Mercosur tenemos que ponernos fuertes en trabajar de que no nos empiecen a aplicar aranceles cuando llegan nuestros productos a otros mercados, porque vamos a terminar comerciando entre nosotros. Y no es el objetivo, porque tenemos un alto porcentaje de exportaciones que va a Oceanía, Unión Europea y todo eso, que ellos se van a poner cada vez mucho más estrictos con estos aspectos. Entonces yo creo que hay que seguir viendo todos estos temas, ¿no? Claro, Eduardo, eso sí. Como vos decís, todo el tema de las exportaciones, más todo, van a hacer que, bueno, tengamos que estar atentos a todos estos nuevos cambios que hay con estos temas ambientales y la legislación a aplicar. Así que bueno, nada, súper interesante la charla, tanto vos como Cristina. Les quiero agradecer muchísimo que siempre están con nosotros y nos acompañan. También agradecerle a todas las personas que se conectan y siempre nos siguen en estos diálogos tributarios. Y bueno, comentarles también que bueno, los vamos a esperar en la próxima, que va a ser el 22 de agosto, donde vamos a tener como tema análisis del delito de simulación dolosa, de cancelación de obligaciones tributarias y de la seguridad social. Así que bueno, agradecerles a todos por haber participado, y bueno, nos vemos en la próxima jornada entonces de diálogos tributarios.